Se rieron de un veterano que restauraba un viejo tanque hasta que llegó el general y los hizo sentir mal. ¿Me estás escuchando, viejo? La voz, aguda y cargada de impaciencia condescendiente, cortó el aire tranquilo de la tarde. Elías Avance, de 87 años, no giró. Su mano, desgastada y arrugada por la edad, continuó su lento movimiento circular, puliendo una pequeña placa de bronce deslustrada remachada al acero verde oliva del viejo tanque. El olor a pulimento de metales y aceite de motor flotaba en el aire del amplio garaje de su taller. Su amplia puerta se abría a la calle suburbana. La persona que hablaba era una mujer que vestía un impecable uniforme beige de inspectora municipal y que sostiene una tablilla sujeta contra el pecho como un escudo. Su nombre era Diana Albrecht, y tenía la postura segura de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Dije, este vehículo infringe al menos una docena de códigos municipales. Es un armamento militar no registrado, fuera de servicio y estacionado en una zona residencial. Es una monstruosidad y una molestia pública. Elías terminó de pulir y finalmente enderezó su espalda, protestando con un gemido bajo. Era un hombre alto, encorvado por el tiempo, pero no roto. Sus ojos, de un azul pálido pero sorprendentemente claro, se encontraron con los de ella. No parecía enojado ni intimidado. Él simplemente parecía cansado. Ella no es una molestia, dijo, con su voz grave y grave. Es un proyecto. Es un tanque, respondió Albrecht con brusquedad, mientras su fachada profesional se quebraba. Un arma de guerra. No pertenece aquí. Ella dio un paso más cerca, señalando con un dedo bien cuidado la enorme máquina que llenaba la mayor parte del garaje para 3 coches y se extendía hasta el camino de entrada. El tanque M4 Sherman era una reliquia. Su pintura se había descolorido y sus huellas estaban cubiertas por la suciedad de décadas. Pero Elías fue devolviéndole la vida lenta y minuciosamente. Las piezas estaban perfectamente organizadas en los estantes. Herramientas colgadas en perfecto orden en las paredes. Esto no era un depósito de chatarra. Era un santuario. Te estoy dando una citación formal, declaró Albrecht, arrancando una hoja de su portapapeles. Tienes 48 horas para retirar esta cosa del local. Si no cumple, el ayuntamiento lo incautado y lo desguazó, y usted deberá asumir los gastos. Le tendió el papel. Elías simplemente lo miró, sin hacer ademán de cogerlo. Su silencioso desafío pareció enfurecerse más que cualquier argumento. Algunos vecinos habían empezado a salir de sus casas, atraídos por el vehículo oficial y la voz alzada de Albrecht. Se quedaron en el césped, con los brazos cruzados, susurrando entre ellos. ¿Se niega a aceptar la citación?, preguntó Albrecht, elevando la voz. Esa es otra infracción. Puedo enviar a la policía aquí en 5 minutos. No será necesario, dijo Elías con calma. Metió la mano en el bolsillo de su overol manchado de aceite y sacó una cartera de cuero desgastada. No la abrió para mostrar una identificación. Simplemente la sostuvo. Su mirada vagó de Albrecht al tanque, con un destello de un recuerdo lejano en sus ojos. No solo estaba restaurando una máquina. Estaba cumpliendo una promesa. Albrecht interpretó su falta de cumplimiento inmediato como terquedad. El orgullo tonto de una persona mayor que no podía aceptar que el mundo hubiera seguido adelante. Sacó su propio teléfono, con el pulgar sobre el número del departamento de policía local. Última oportunidad, señor. ¿Va a cooperar? La pequeña multitud crecía. Un coche redujo la velocidad al pasar. El conductor se quedó mirando fijamente al ver el enorme tanque verde. Elías podía sentir el peso de las escaleras. Vieron a un viejo loco en un pedazo de chatarra. No vieron la historia. No oyeron los ecos del pasado que vivían dentro del frío acero. Albrecht hizo la llamada. Sí, esto es. Inspector Albrecht. Estoy en Chestnut Drive 124. Tengo a un infractor que se niega a pagar una multa municipal. El caso tiene que ver con una maquinaria pesada sin licencia. Sí, parece un tanque.
No, no bromeo. En cuestión de minutos, una patrulla de la policía local se detuvo, con las luces destellando silenciosamente. Un joven oficial, rebosante de la confianza que da el hecho de haber salido de la academia durante 6 meses, salió. Se ajustó el cinturón y se paseó por la entrada, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Cuál es el problema, Diane?, preguntó, ignorando por completo a Elías. Este caballero, dijo Albrecht con la voz cargada de sarcasmo, se niega a entender que no puede tener un tanque militar en su garaje. No aceptará la citación para que se la retiren. El oficial se giró hacia Elías, con una sonrisa aún más burlona. De acuerdo, papá. No lo compliquemos. Simplemente coge la multa y todos podemos seguir con nuestro día. No puedes quedarte con esto sin más. Señaló vagamente al Sherman que estaba allí. La mirada de Elías volvió a posarse en la pequeña placa de latón que había estado puliendo. Era vieja y abollada. Las letras grabadas estaban desgastadas por el tiempo y los innumerables toques. Para el oficial y para Albrecht, era solo otra pieza de chatarra en una pila más grande. No podían leer la inscripción descolorida. Pero Elías no necesitaba hacerlo. Se la sabía de memoria. El olor a óxido y aceite en el garaje se desvaneció de repente, reemplazado por el penetrante olor metálico de la gordita y el barro congelado. La tranquila tarde suburbana se disolvió en el rugido ensordecedor de un cañón de 75 milímetros disparando. La explosión percusiva resonando en el acero frío y apretado de la torreta. Por una fracción de segundo, no era un anciano en un garaje. Era un sargento de 20 años. Con las manos aferradas a los controles, el tanque se tambaleaba por el bosque nevado de Arden. Vio el rostro de su artillero, un chico de Ohio llamado Bobby, al que todos llamaban Lucky. Bobby le sonrió. Su rostro manchado de grasa señaló la placa de latón idéntica remachada en la escotilla. «Nos ayudará, sargento», había gritado Bobby por encima del rugido del motor. «Lucy tiene suerte». El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando a Elías de pie en silencio bajo el sol, con el peso de 70 años volviendo a sus hombros justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido. Un elegante sedán negro se detuvo detrás de la patrulla. Un hombre con traje a medida salió. Era Robert Henderson, el administrador municipal. Un hombre que veía cada situación como un posible problema político o una oportunidad. El rostro de Albrecht se iluminó. Un tal señor Henderson. «Gracias por venir», dijo, con la voz repentinamente llena de cambio. Henderson entró a la propiedad, sus costosos zapatos crujiendo sobre la grava. Examinó la escena con un aire de autoridad. El tanque, el anciano, la multitud reunida. Vio una victoria rápida y fácil. «Albrecht, ¿cuál es el problema?» «El señor Vance se niega a cumplir con las ordenanzas municipales», explicó. «El vehículo es una clara infracción. Lo he citado y se niega a aceptarla». Henderson fijó su mirada en Elías, con una sonrisa desdeñosa y condescendiente en el rostro. «Señor», comenzó, con voz suave como la seda. «Estoy seguro de que está muy orgulloso de su afición, pero tenemos reglas en este pueblo. Reglas que garantizan que nuestra comunidad se mantenga segura, ordenada y estéticamente agradable. Un tanque en la entrada, estoy seguro de que puede comprender, no encaja con esa visión». Se puso del lado de Albrecht sin dudarlo un instante, su presencia validando su agresión. «Ahora, el oficial está aquí, y podemos resolver esto de 2 maneras. Puede cooperar y podemos ayudarlo a encontrar una solución adecuada. Desguace, o podemos intensificar esto. Te aseguro que no quieres eso». La oportunidad de una resolución silenciosa se había evaporado. El poder oficial ahora estaba completamente alineado en su contra. Elías sintió una profunda sensación de aislamiento al mirar los rostros de la multitud. Vio juicio, molestia e incluso un poco de miedo. Su proyecto, su monumento, estaba siendo condenado públicamente. Pero no todos en la multitud vieron una molestia.
De pie al borde de la propiedad, parcialmente oculto por un gran roble, estaba un adolescente llamado Leo. No era vecino. Simplemente estaba atravesando el vecindario de camino a casa desde la escuela. Su abuelo era un veterano de Vietnam, un hombre que le había enseñado a Leo a reconocer la dignidad silenciosa y el dolor no expresado que muchos veteranos cargaban. Vio la forma en que el anciano se mantenía, no con desafío, sino con una determinación profunda e inquebrantable. Vio la condescendencia de los funcionarios y la burla de la multitud, y eso lo enfureció. Leo había escuchado las historias de su abuelo sobre hombres olvidados, sobre promesas rotas. Él sacó su teléfono, pero no pulsó el botón de grabar. Buscó en sus contactos un número que su abuelo le había dado años atrás para emergencias. Nunca se sabe cuándo un hermano puede necesitar ayuda, le había dicho su abuelo. Era la línea directa de la Oficina Regional de Enlace para Veteranos, que tenía conexión con la cercana base militar de Fort Hamilton. Pulsó el botón de llamada, dándole la espalda al lugar de los hechos para tener un poco de privacidad. Una voz tranquila y profesional respondió: «Apoyo a veteranos». «¿Cómo puedo ayudarle?». Leo habló rápidamente, en voz baja pero urgente. «Hola, me llamo Leo. Estoy en Northwood, en Chestnut Drive. Hay un problema. El pueblo está intentando incautar un viejo tanque que un veterano ha estado restaurando. Amenazan con arrestar. Parece tener unos 80 años. Su nombre». «Un momento». Leo estiró el cuello y vio el nombre cosido sobre el bolsillo del mono del hombre. «Su nombre es Elías Vance». Describió el tanque lo mejor que pudo. «Parece un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial». Transmitió las amenazas del administrador del pueblo y del inspector. «Lo están tratando como si fuera un criminal. Simplemente se siente mal». La persona al otro lado de la línea guardó silencio un momento y Leo pudo oír el leve clic de un teclado. Entonces la voz volvió repentinamente aguda con una nueva intensidad. «¿Dijiste Elías Vance con un tanque Sherman M4? La escena cambió a una oficina silenciosa y estéril en Fort Hamilton. El mayor Davis se llevó el teléfono a la oreja. Su postura pasó de... Se relajó para erguirse como un palo. «Deletrear el apellido, hijo», ordenó. Leo lo hizo. «Van CCE. Quédese en la línea», ordenó Davis. Puso la llamada en espera y se levantó tan rápido que su silla de oficina salió disparada hacia atrás y golpeó la pared. Salió de su oficina y recorrió el pulido pasillo, sin siquiera molestarse en llamar a la pesada puerta de roble del fondo. Irrumpió en la oficina del general Marcus Thorne, un general de 4 estrellas que estaba reunido con 2 coroneles. Thorne levantó la vista, con una expresión mezcla de sorpresa y molestia por la interrupción. «Mayor, más vale que esto sea importante». «Señor, le pido disculpas por la intrusión», dijo Davis con la voz tensa por la urgencia. «Acabamos de recibir una llamada de un civil en Northwood, debido a una disputa municipal. Intentan incautar un M4A3 E8 Sherman de propiedad privada». Thorne levantó una ceja. «¿Un Sherman? Es inusual. ¿Pero es asunto del señor?». Davis lo interrumpió, una violación del protocolo que hizo que el otro coronel se pusiera rígido. «El nombre del propietario es Elías Vance». El aire en la habitación se quedó quieto. El enojo en el rostro del general Thorne desapareció, reemplazado por una mirada de profunda conmoción. Lentamente giró la cabeza para mirar una fotografía en blanco y negro enmarcada en su aparador. Mostraba a un grupo de soldados jóvenes y sonrientes posando en un tanque Sherman. Los ojos de Thorne se fijaron en el rostro del joven sargento que permanecía orgulloso en el centro. «Elías Vance», susurró el general con la voz cargada de emoción. Volvió a mirar a David. Sus ojos ardían con un fuego que no había estado allí un momento antes. «¿Dónde está?» «Chestnut Drive en Northwood, señor». «Las autoridades locales están en el lugar. Amenazan con arrestar». Thorne se puso de pie y su figura de 1,90 metros pareció llenar toda la habitación. «Consíganme un helicóptero»,
ordenó con voz grave y peligrosa. Desorganizar la guardia de honor. Poner un convoy en marcha. Quiero estar allí en 15 minutos. De vuelta en Chestnut Drive, la situación se había deteriorado. Envalentonados por el apoyo oficial de Henderson, varios vecinos ahora se sintieron lo suficientemente confiados como para unirse al grupo. Ya era hora de hacer algo con respecto a esa monstruosidad. Un hombre gritó desde su porche. Lleva meses perdiendo aceite en su entrada. Mis hijos le tienen miedo. Una mujer añadió con voz estridente. ¿Y si lo consigue poner en marcha? ¿Qué entonces? La multitud, que al principio estaba formada simplemente por curiosos, se estaba convirtiendo en una pequeña turba moralista. Filmaron con sus teléfonos y sus comentarios retrataron a Elías como un anciano imprudente y testarudo que estaba poniendo en riesgo el vecindario. Su reputación, cuidadosamente construida durante 60 años viviendo en esa casa, estaba siendo desmantelada en cuestión de minutos. Henderson, viendo que la marea de la opinión pública estaba cambiando a su favor, decidió que era hora de ponerle fin. Infló el pecho y dio un paso hacia Elías. Su rostro era una máscara de condescendiente compasión. Señor, me temo que ya hemos pasado el punto de discusión. Le hizo un gesto con la cabeza al joven policía. Oficial, este hombre es claramente un peligro para sí mismo y para los demás. Él está delirando. Quiero que lo pongan bajo custodia protectora. Lo llevaremos a una evaluación psiquiátrica mientras mi equipo organiza la eliminación del peligro. Fue un exceso extremo. No estaba simplemente tratando de tomar la propiedad de Elías. Estaba tratando de despojarlo de su libertad y de su cordura. El oficial, que por primera vez parecía vacilante, dio un paso hacia adelante con renuencia y movió la mano hacia sus esposas. Elías se mantuvo firme, sus pálidos ojos azules fijos en el administrador de la ciudad. No dijo nada, su silencio fue un reproche más poderoso que cualquier palabra. Fue en ese momento de máxima humillación que un nuevo sonido comenzó a impregnar el aire. Comenzó como un golpe rítmico bajo, un leve chap 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 que apenas era audible por encima del parloteo de la multitud. Pero el ruido se hizo más fuerte rápidamente. No era un motor de coche. No era una sirena. Las cabezas comenzaron a girar, mirando hacia el cielo. Luego se le unió otro sonido. El sonido de múltiples sirenas, pero no el aullido familiar de la policía local. Este era un tono más profundo y más urgente. Más abajo en la calle, apareció a la vista un convoy de 3 todoterrenos negros con matrícula oficial, que se movían a una velocidad que no respetaba en absoluto el límite de velocidad suburbano. Se detuvieron en seco, acorralando el coche patrulla y el sedán de Henderson. Las puertas se abrieron de golpe y aparecieron media docena de soldados con uniformes impecables. Se movían con una precisión sincronizada y silenciosa que resultaba al mismo tiempo intimidante y fascinante. No dijeron ni una palabra. Simplemente formaron un cordón. Su presencia instantáneamente empujó a la multitud boquiabierta hacia atrás desde el camino de entrada, creando un espacio amplio y estéril alrededor de Elías y su tanque. El golpe que venía del cielo era ahora un rugido ensordecedor. Un helicóptero U-60 Black Hawk, cuya pintura verde oliva parecía tragarse la luz de la tarde, descendió hacia el pequeño parque al otro lado de la calle. Flotó por un momento antes de posarse sobre el césped, y su rotor levantó un huracán de polvo, hojas y césped cortado que hizo que la multitud corriera a buscar refugio. Toda la calle había caído en un silencio atónito e incrédulo. La puerta lateral del helicóptero se abrió. La puerta del primer vehículo todoterreno fue abierta por uno de los soldados. Un hombre vestido con un uniforme militar condecorado salió del vehículo. Sobre sus hombros había 4 estrellas plateadas, el general Marcus Thorne. Su uniforme era un tapiz de su carrera, un pecho lleno de cintas que contaban historias de conflictos y servicio en todo el mundo. Él ignoró al oficial de policía que ahora estaba congelado, con la boca abierta. Hizo caso omiso del inspector Albrecht, cuyo rostro se puso pálido por la sorpresa. Hizo caso omiso del administrador de la ciudad,
Henderson, que parecía estar a punto de enfermarse físicamente. Los ojos del general encontraron a Elías. Caminó a través del camino de entrada, sus zapatos lustrados resonando sobre el asfalto, sus movimientos nítidos y decididos. Se detuvo exactamente a 3 pies frente a Elías, con la espalda completamente recta. En el silencio sepulcral de la calle hechizada, levantó su mano derecha en un saludo tan brusco, tan perfecto, que parecía cortar el aire. Coronel Vance. La voz del general resonó, no llena de autoridad, sino de una reverencia profunda e inquebrantable. Es un honor volver a verlo, señor. Elías, mirando al general de 4 estrellas, lentamente, casi con cansancio, levantó su propia mano y devolvió el saludo. El general Thorne bajó la mano y su expresión severa se suavizó. Hizo un gesto hacia el tanque. Veo que todavía estás cuidando a Lucky Lucy. Luego se giró y su mirada recorrió a los estupefactos funcionarios y a la multitud atónita. Su voz dejó de lado la reverencia y adquirió el tono frío y duro del mando. Para aquellos que no lo saben, su voz empezó a sonar en todos los rincones de la calle. Se encuentra usted en presencia del coronel Elías Vance, receptor de la Medalla de Honor. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Durante la batalla de las Ardenas en el invierno de 1944, el entonces sargento Vance y su tripulación mantuvieron una encrucijada crítica contra toda una columna panzer alemana durante 6 horas solo en este mismo tanque. Dio una palmada con la mano contra el casco de acero del Sherman y el sonido resonó como un disparo. A él y a su tripulación se les atribuye haber salvado las vidas de más de 200 hombres de la 101ª División Aerotransportada. Este tanque no es una molestia. Es un artefacto histórico nacional designado y se encuentra bajo la protección personal del Ejército de los Estados Unidos. Ninguno de ustedes, miró fijamente a Henderson, lo tocará, y ninguno de ustedes lo tocará. La vergüenza de la multitud era palpable. Las personas que habían estado gritando momentos antes ahora bajaron la cabeza, incapaces de soportar la mirada furiosa del general. El joven policía pareció horrorizado y retrocedió lentamente. El rostro de Henderson era del color de la ceniza. Pero Diane Albrecht, con su carrera y su autoridad desmoronándose ante sus propios ojos, se negó a quebrarse. Impulsada por un potente cóctel de indignación e incredulidad, dio un paso tambaleante hacia adelante. No me importa quién sea, gritó con la voz quebrada. Está violando el Código Municipal 14b. Esta es mi jurisdicción y esa cosa está siendo trasladada. Una nueva oleada de conmoción invadió a la multitud. La audacia de su desafío frente a un general de 4 estrellas era impresionante. El general Thorne ni siquiera se atrevió a mirarla. Se giró hacia uno de sus ayudantes, un joven capitán que sostenía un teléfono satelital. Capitán, comuníquese con el secretario del ejército y luego con la oficina del gobernador. Luego, lenta y deliberadamente, giró la cabeza lo suficiente para clavar en Albrecht una mirada que podría congelar el fuego. Señora, dijo con una voz peligrosamente baja. Su jurisdicción termina donde comienza mi gratitud. Retírese. Se volvió hacia Elías, su expresión se suavizó una vez más. Elías, quien había permanecido como un pilar de calma durante toda la prueba, finalmente habló. Miró más allá del general hacia Albrecht. Sus pálidos ojos azules no reflejaban ira, sino una profunda y cansada tristeza. Extendió la mano y tocó suavemente la pequeña placa de latón abollada en el lateral del tanque. Nunca se trató de los códigos, dijo, con su voz áspera lo suficientemente alta para que los que estaban cerca lo oyeran. Este tanque, este trabajo, no es para mí. Es para ellos. Golpeó la placa. Es para los chicos que no volvieron a casa. Es para mi artillero, Bobby. Lo llamamos afortunado, pero su suerte se agotó en Bélgica. Nunca llegó a cumplir 20 años. Algunas cosas son más importantes que las reglas. El ayudante del general, con el teléfono pegado a la oreja, asintió a su jefe.
Luego se acercó al pálido y tembloroso administrador municipal, Robert Henderson. El ayudante habló en voz baja y desapasionada que, de alguna manera, era más aterrador que un grito. Señor, acabo de hablar con la alcaldía. Se comunicaron con el gobernador. Envían sus más sinceras disculpas al coronel Vance. También me pidieron que les informará a usted y a la señora Albrecht que la ciudad de Northwood ya no requiere sus servicios. Con efecto inmediato. Una semana después, el cambio en Chestnut Drive fue notable. El tanque Sherman de Elías, ahora, reluciente con una nueva capa de pintura verde oliva, descansaba sobre un pedestal de hormigón recién vertido en el límite de su propiedad. Junto a él, se alzaba un letrero de bronce, hecho profesionalmente, instalado por la División Histórica del Ejército. Detalla la historia del M4A38H Sherman Lucky Lucy y contaba la historia del coronel Elías Vance y la increíble valentía de su tripulación. El antiguo adefesio se había convertido en un monumento local venerado, un monumento permanente a un héroe que vivió discretamente entre ellos. Si crees en honrar a los héroes silenciosos que caminan entre nosotros, dale a me gusta a este video y compártelo con quien necesite escucharlo. Y si apoyas a nuestros veteranos, suscríbete a Veteran Valor para más historias de coraje y reivindicación.